Vas manejando tu Kia K3, frenas en un semáforo, todo parece normal. Y de pronto se enciende un testigo ámbar que no querías ver. ABS. Y ahí empieza la duda que se siente casi física. ¿Me quedé sin frenos? ¿Puedo seguir? ¿Es algo pequeño o me va a salir carísimo? Lo más desconcertante es esto. Muchas veces el auto frena bien en el uso diario, pero la luz sigue ahí, fija, como si el coche estuviera contradiciéndote. Si llegaste buscando, ¿por qué se enciende la luz del ABS en Kia K3? La respuesta real casi nunca es una sola cosa. Es una familia de fallas que el auto mete en el mismo saco. No puedo garantizar el funcionamiento del antibloqueo, y eso cambia por completo cómo debes interpretarlo. Porque una cosa es que el sistema ABS esté desactivado, y otra muy distinta es que el sistema de frenos hidráulicos esté fallando. La mayoría de las veces, cuando se enciende el ABS, el coche sigue frenando con normalidad en condiciones tranquilas. Pero pierde esa ayuda que aparece justo cuando más la necesitas. Una frenada fuerte, en mojado, con grava, o esquivando algo. Primero, lo esencial para bajar la ansiedad. El ABS no es el freno, es una asistencia. En una frenada de emergencia, el ABS evita que las ruedas se bloqueen del todo. ¿Para qué sirve eso? Para que puedas seguir dirigiendo el auto mientras frenas y para que el neumático mantenga agarre en lugar de patinar como un trineo. Sin ABS, el coche puede frenar, sí, pero es más fácil bloquear ruedas si pisas fuerte, especialmente en superficies resbalosas. Y cuando una rueda se bloquea, la dirección se vuelve torpe y la distancia de frenado puede empeorar según el piso y el estado de las llantas. Entonces, ¿es seguro conducir? Depende de lo que veas y sientas, no solo del testigo. Si la luz de ABS está encendida pero el pedal se siente firme, el coche frena parejo. No hay ruidos raros, no hay vibraciones extrañas, y no hay otros testigos rojos. Normalmente puedes conducir con precaución para llevarlo a diagnosticar. Precaución significa más distancia, menos velocidad, evitar frenadas bruscas y no confiarte en lluvia. Ahora, si junto con ABS aparece un testigo rojo de freno, o notas el pedal esponjoso, que se va al fondo, que el coche tarda demasiado en frenar, que se jala a un lado, o ves fuga de líquido, ahí ya no es solo ABS, ahí la prioridad es seguridad. Detenerte y revisar, porque podrías estar ante un problema del sistema de frenos en general. Hay otra pista importante. A veces el ABS viene acompañado de otros sistemas. En algunas versiones, cuando el ABS falla, también se desactiva el control de estabilidad o el control de tracción, y pueden encenderse sus testigos. No significa que todo se rompió a la vez. Significa que esos sistemas dependen de la misma información. La velocidad de cada rueda. Si el auto no confía en esa señal, apaga varias ayudas de golpe. Ahora sí, entremos a lo que casi siempre está detrás de este testigo. Cuando alguien pregunta, ¿por qué se enciende la luz del ABS en Kia K3? Lo más común no es una bomba ABS muerta, ni un módulo carísimo. Lo más común es algo mucho más simple y, justamente por eso, más traicionero. Una señal de rueda que se perdió, se ensució o se volvió intermitente. El ABS vive de 4 datos. ¿Qué tan rápido gira cada rueda? Eso lo miden sensores de velocidad, uno por rueda en la mayoría de configuraciones. Si un sensor deja de mandar señal, manda una señal errática, o el cable hace falso contacto, el módulo ABS dice, no puedo controlar el antibloqueo con seguridad, y enciende la luz. ¿Y por qué fallan esos sensores? Porque viven en el peor lugar posible, cerca del piso, con agua, lodo, piedras, calor de frenos, vibración, y a veces con lavados, a presión que empujan humedad hacia conectores. Un sensor puede ensuciarse con polvo metálico de las pastillas, puede dañarse por un golpe, o puede quedar con el cable rozando la llanta, o la suspensión después de un trabajo de alineación, cambio de amortiguadores, o incluso después de cambiar una llanta. Aquí aparece el primer matiz que confunde a mucha gente. La falla puede ser intermitente. Hoy se enciende, mañana se apaga, luego vuelve. Eso suele apuntar a cableado, conector con humedad, o un sensor que está al límite y falla con vibración o temperatura. Y es exactamente el tipo de problema que hace que alguien borre el testigo y crea que ya quedó, hasta que un día vuelve en el peor momento. Otra causa muy frecuente, y que se parece mucho a un sensor malo, es el anillo reluctor o la parte dentada que el sensor lee. En algunos diseños está integrado en el rodamiento
o en el conjunto del cubo. Si ese anillo se ensucia, se fisura, se deforma o el rodamiento toma holgura, la lectura se vuelve irregular. ¿Qué siente el conductor? A veces nada. A veces, en frenadas suaves a baja velocidad, se siente una vibración rara como si el ABS se activara cuando no debería, justo antes de detenerse. Ese síntoma es oro. Suele indicar que una rueda está reportando una velocidad distinta a las otras, como si se estuviera deteniendo. Antes en el dato, aunque físicamente no sea así, luego están las causas eléctricas que mucha gente ignora porque suenan demasiado simples. Fusibles, relés y voltaje. El ABS es sensible al voltaje. Si la batería está débil, si hay un borne flojo, si el alternador no está cargando bien, o si hay una caída de tensión al arrancar, el módulo puede registrar una falla y encender el testigo. A veces el coche arranca, anda, todo normal, pero el sistema detectó un evento de bajo voltaje y se protegió. Esto se vuelve más probable si el testigo aparece justo después de encender el auto, o si coincide con otros comportamientos eléctricos, luces que bajan de intensidad, radio que se reinicia o arranque perezoso. También puede influir el nivel de líquido de frenos, dependiendo de cómo esté configurado el sistema y los sensores del vehículo. Ojo, líquido bajo no es un detalle. Si el nivel está bajo, la pregunta no es solo por el ABS, la pregunta es ¿por qué bajó? Pastillas gastadas pueden bajar el nivel un poco, sí, pero una fuga es otra historia. Y una fuga no se negocia. Y sí, existe el escenario del módulo o la bomba ABS, pero es el que conviene dejar para el final. No porque sea imposible, sino porque es el más caro y el más fácil de diagnosticar mal. Si empiezas cambiando piezas al azar, mucha gente llega al taller y sale con la frase, hay que cambiar el módulo. Y a veces es cierto, pero otras veces era un cable cortado por dentro, un conector sulfatado o un sensor que costaba una fracción. La diferencia entre una cosa y otra suele estar en un diagnóstico básico bien hecho, y sobre todo, en leer códigos. Entonces, ¿qué puedes hacer tú antes de gastar dinero? Sin desmontar medio coche, sin herramientas raras y sin jugar a ser adivino, lo primero es observar el contexto del testigo. ¿Se enciende apenas das contacto? ¿Se enciende al empezar a rodar? ¿Aparece después de pasar un bache, después de lavar el auto o después de cambiar llantas? Esas pistas valen mucho. Si aparece después de un trabajo en una rueda, sospecha de esa zona. Sensor desconectado, cable mal acomodado, conector flojo. Si aparece después de lluvia o lavado, sospecha de humedad en conectores. Si aparece al arrancar en frío y luego se apaga, sospecha de voltaje o de una señal que falla solo al inicio. Lo segundo, una inspección visual rápida en las 4 ruedas. Con calma. No necesitas levantar el coche para ver lo básico. Busca el cable del sensor que baja hacia el cubo. Que no esté mordido, pellizcado, rozado, colgando o pegado a la llanta. Mira si hay señales de que algo lo jaló. Revisa el conector si es visible. Que esté bien asentado, sin barro acumulado, sin verdín o corrosión evidente. Si ves humedad o suciedad, no es mala idea limpiar por fuera con cuidado. No hace falta rociar químicos agresivos ni meter agua a presión. Muchas veces lo que empeora el problema es precisamente empujar agua hacia adentro. Tercero, revisa lo obvio del sistema eléctrico. Bornes de batería bien apretados, sin sulfato. Si tienes un multímetro, mejor. Pero si no, al menos asegúrate de que no haya juego en los terminales. Un borne flojo puede darte fallas fantasma en varios módulos. Si sí tienes multímetro, una lectura de voltaje en reposo y con el motor encendido puede darte una pista general de si el sistema de carga está razonable, sin necesidad de entrar en números exactos ni prometer diagnósticos mágicos. La idea es detectar lo grosero, batería muy caída o carga claramente inestable. Cuarto, fusibles. En la caja de fusibles suele haber uno o más relacionados con ABS o con el sistema de frenos. Si un fusible está quemado, no lo reemplaces como si nada y ya. Pregúntate por qué se quemó. Un fusible quemado puede ser un evento aislado, pero también puede indicar un corto en cableado o un componente que está consumiendo de más. Cambiarlo y seguir manejando sin entender la causa puede hacer que vuelva a fallar. Quinto, una prueba de manejo controlada. Solo si el frenado básico está bien. En un lugar seguro, a baja velocidad, frena suave y luego un poco más firme. ¿Sientes pulsación en el pedal cuando no debería? ¿Se activa una vibración rara al final, casi detenido? ¿El testigo cambia, parpadea, aparece y desaparece? Esas sensaciones ayudan a diferenciar entre ABS apagado y
ABS recibiendo una señal loca. Si el ABS está desactivado por completo, normalmente no sentirás esa pulsación típica del ABS. Si sientes pulsación sin motivo, puede ser una lectura errática de una rueda. Pero aquí viene el punto que separa la tranquilidad del gasto innecesario. Leer códigos. No para obsesionarte con un número, sino para saber en qué esquina del coche está el problema. Un escáner OBD2 compatible que pueda leer el módulo ABS, no solo el motor, te dirá si el fallo apunta a una rueda específica, a un circuito abierto, a un corto o a una señal intermitente. Y esa diferencia cambia todo. Rueda delantera derecha, señal intermitente. Te manda a revisar sensor, cable y conector de esa rueda, y también el anillo, rodamiento. Voltaje bajo, te manda a batería y carga. Falla de comunicación, te manda a revisar alimentación, tierras y conectores del módulo. Sin eso, es muy fácil caer en el juego de cambiar piezas por intuición. Y ojo con una trampa común: borrar el código y ver si vuelve. Como prueba, puede servir, pero no como solución. Si vuelve, no es mala suerte, es que la causa sigue ahí. Y si no vuelve de inmediato, no significa que se curó. Puede ser intermitente y aparecer con lluvia, con calor, con vibración o con un bache. Hablemos de escenarios típicos, porque ahí es donde se entiende por qué esto es más complejo de lo que parece. Escenario 1. Se encendió la luz ABS sola. El coche frena normal. Y no hay otros testigos. Esto suele ser sensor, cableado, anillo o un evento eléctrico. Es el caso más común. No es para entrar en pánico, pero tampoco para ignorarlo meses. Porque el día que necesites frenar fuerte en mojado, vas a descubrir que el ABS no está... Escenario 2. ABS más control de estabilidad o tracción. Aquí la probabilidad de que sea una señal de rueda es todavía más alta, porque esos sistemas comparten datos. Si el auto pierde una rueda en el mapa, apaga varias ayudas. El coche seguirá andando, pero se vuelve menos predecible en maniobras de emergencia. Escenario 3. ABS más testigo rojo de freno o comportamiento raro del pedal. Aquí no se juega. Puede haber un problema de nivel de líquido, fuga, aire en el sistema o algo que afecta el frenado base. En ese caso, la prioridad no es el ABS, es recuperar un frenado seguro. Escenario 4. El testigo aparece después de cambiar un rodamiento, una junta, un eje, o incluso después de un cambio de llanta en un taller rápido. Esto pasa más de lo que se admite. A veces el sensor queda mal asentado, a veces el cable queda tensionado, a veces el conector no encaja del todo, a veces se rompe una pestaña y queda medio puesto. Y el coche lo detecta al rodar unos metros. Si el problema empezó justo después de un trabajo, vuelve a ese punto. No por pelear, sino porque es la pista más fuerte. Escenario 5. Aparece con lluvia o después de lavado. Sospecha de humedad en conectores o de un cable con aislamiento dañado que, al mojarse, cambia la resistencia y vuelve loca la señal. En esos casos, el fallo puede desaparecer cuando se seca, y eso engaña. Ahora, la pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza aunque no la diga: ¿cuánto puede costar? No voy a inventar cifras, porque varían por país, por repuesto original o alternativo, y por mano de obra, pero sí se puede hablar de orden de dolor. Un sensor de rueda y su instalación suele ser de los escenarios más accesibles. Reparar un cableado o un conector puede ser barato o puede complicarse si el daño está dentro del arnés y hay que rastrearlo. Un rodamiento con anillo integrado sube el costo porque ya no es solo limpiar. Es reemplazar un componente mecánico. Y el módulo o la bomba ABS es el escenario más caro. Y por eso mismo el que más exige confirmación antes de autorizar nada. Si vas a un taller, hay una forma inteligente de plantearlo para evitar el «cambiemos esto a ver si era». Pide que primero lean códigos del módulo ABS y que te digan qué rueda o qué circuito marca. Pide que verifiquen el sensor y el arnés antes de condenar el módulo. Que revisen conectores, continuidad del cableado y estado del anillo, rodamiento, si el código apunta a señal errática. Y si te dicen, es el módulo, desde el minuto 1 sin mostrarte códigos ni pruebas, al menos pide una segunda opinión. No porque el taller sea malo, sino porque el módulo es el final del camino, no el inicio. Y aquí va un detalle que cambia la percepción. Que el coche frene normal no significa que todo esté bien. Significa que el frenado hidráulico básico está haciendo su trabajo, pero el ABS es como un seguro que solo se activa en el momento crítico. Puedes pasar semanas sin notarlo, hasta que un día frenas fuerte, una rueda se bloquea,
el coche se alarga y te das cuenta de que esa luz no era decorativa. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿por qué se enciende la luz del ABS en Kia K3? La respuesta útil no es porque falló el ABS, sino porque el auto detectó que no puede confiar en la información o en la alimentación que necesita para modular el frenado. Y esa frase te obliga a pensar como el sistema. ¿Le falta señal de una rueda? ¿Le falta voltaje estable? ¿Hay un circuito abierto o un corto? ¿Hay una lectura incoherente por un anillo o rodamiento? Si tuviera que dejarte con un plan mental simple, sería este. Primero, seguridad del frenado base. Si hay síntomas de freno real, no se conduce. Segundo, contexto del fallo. ¿Cuándo aparece y qué otros testigos lo acompañan? Tercero, inspección visual de sensores y cables en ruedas, especialmente si hubo trabajos recientes o golpes. Cuarto, batería, bornes y fusibles. Quinto, lectura de códigos del ABS para apuntar el diagnóstico a una rueda o a un circuito. Y recién ahí decidir si se cambia sensor, se repara arnés, se revisa rodamiento o se investiga el módulo. La buena noticia es que muchas veces el origen es pequeño. La mala noticia es que ignorarlo te deja sin una de las ayudas más importantes justo cuando el camino se pone feo. Si lo tomas en serio sin entrar en pánico, normalmente se resuelve con diagnóstico ordenado, no con adivinanzas. Y cuando el testigo se apaga después de corregir la causa real, no es solo una luz menos en el tablero. Es recuperar una capa de seguridad, que solo se nota cuando hace falta